Están matando a estos inversores. Así es, porque muchas personas dicen, instalar esto es muy fácil. Mira, ve, que ahí van las baterías, que por acá van los paneles, que por acá saca la energía. No, las cosas no son tan fáciles. Hay que revisar el tema de la configuración, porque ese es el punto principal de las fallas de los inversores. Cualquier persona puede conectar esos cables, eso con el destornillador salió. Pero si te quedó mal configurado, no te funciona o simplemente se te pueden dañar las baterías o simplemente el inversor se daña en pocos meses. Entonces el día de hoy he traído para ti 7 consejos mágicos de configuraciones que debes de tener presente a la hora de instalar estos inversores. Vamos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, aquí están los 7 consejos que debes de tener en cuenta, los más básicos a la hora de instalar tu inversor. Primero, modos de uso, USB, SBU, sub, las tensiones de carga de la batería, la corriente de carga de la batería, profundidad de descarga de la batería, tensiones para que entre y salga a la red, modos de carga de la batería y monitoreo remoto. Imagínate, vos pensaste que esto solamente era conectarle los cables y salió. No, las cosas no son así. Y si te equivocas en estas configuraciones, el inversor simplemente ¡pum!, va a dejar de funcionar o te va a dañar la batería o hasta tus electrodomésticos pueden llegar a sufrir por ello. Entonces, arranquemos rápidamente. USB, SBU y SUD. Resulta que el inversor híbrido tiene lo que son los paneles solares, tiene lo que es la red, este es el inversor, tiene lo que es la batería, positivo y negativo, y tiene la casa. Entonces, si vos lo configuras en USB, significa que la red siempre va a alimentar la casa. Solamente en casos de emergencia, si la red se va, se cae la red, o sea, la energía tradicional, entraría como segundo elemento los paneles y después las baterías. En el modo SBU, siempre estaría funcionando con los paneles y las baterías, con los paneles y las baterías. Y la última alternativa sería la red. En el modo SV, simplemente siempre están los paneles de primeros y de segunda alternativa estaría la red. ¿Qué significa eso? Que si los paneles no alcanzan a producir la energía que está necesitando la casa, pues simplemente la complemento con la red. En la noche que no estén los paneles, vamos a estar trabajando siempre con la red. En la noche que no estén los paneles, pues vamos a estar trabajando plenamente con la red. Así de sencillo. Y las baterías entrarían solamente en caso de emergencia. Las tensiones de carga de la batería. Resulta que la batería tiene 3 tensiones básicas o 3 voltajes básicos. El de carga, que se conoce como el bulk, el de descarga y tenemos el de flotación. Resulta que el de carga depende de la batería. Por ejemplo, aquí tenemos esta batería Felicity Solar. Esta batería Felicity Solar tiene un voltaje máximo de 57.6 voltios y un voltaje mínimo de 48 voltios. Entonces el voltaje de carga sería 57.6 y el de descarga 48 voltios. Esa información la podemos sacar directamente de la batería. Muy bien, ¿y de dónde sacamos la flotación entonces? Pues la flotación es sencillamente 1.5 voltios o 2 voltios. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar en flotación 56 voltios. Así de sencillo. Y de una vez en algunas baterías se configura la profundidad de descarga también por tensión. Eso depende muchísimo del inversor. Por lo menos en vez de yo colocarle en descarga 48 voltios, le puedo colocar, por ejemplo, 51 voltios, un poquitico más por arriba. ¿Ya? Así de sencillo. Si vos te equivocás en los voltajes de la batería, el inversor le puede dar más voltaje de la que aguanta la batería. ¿Y usted sabe qué significa que le den más de lo que usted aguanta? Pues sencillamente la batería se va a sobrecalentar y se va a dañar. Entonces, eso es muy importante, saber los voltajes de carga. Preguntarle a tu proveedor. Si le compraste al Profe Cris, pues yo te ayudo sin ningún problema. Y si lo compraste en otra parte, el equipo, la batería y demás, preguntarle a tu proveedor cuál es el voltaje de carga, de descarga y de flotación. Muy importante saberlos configurar
Recuerden que pues sencillamente en las fichas técnicas está, y si no está, pregúntele al proveedor que usted tenga. El tema de la corriente de carga, pues yo ya lo he comentado varias veces, recomiendo más o menos el 30% de la capacidad total de la batería. Si tu batería es de 100 amperios o tu banco de batería es de 100 amperios, pues sencillamente el 30% de 100 serían 30 amperios. Si tu banco de batería es de 300 amperios, pues sencillamente el 30% serían 90 amperios. Entonces, llegas a configurar el inversor a 90 amperios. Ya, ahí está. Por lo menos este inversor está camellando con esa batería. Este inversor tiene un controlador de 100 amperios. No puedo dejarlo en 100 amperios porque daño la batería. ¿No ves que te estoy comentando, te estoy compartiendo de que la batería es de 100 amperios? Si yo le meto 100, se sobrecalienta y se daña. Entonces tengo que llegar y darle aquí, configuración, 30 amperios porque mi batería es de 100. Si el día de mañana compro otra de 100, entonces llego aquí, ¡pam!, la subo a 60. 30% es elegante, es seguro. Algunas personas recomiendan el 40 o el 50%, no está mal, porque eso depende directamente del manual de la batería. En el manual de la batería te dice hasta cuánto porcentaje le puedes meter por hora. Es más, en alguna batería ni siquiera dice el porcentaje, sino que te dice la cantidad de amperios que le puedes meter máximo por hora. La profundidad de descarga de la batería. Si es una batería ácido plomo, yo llego acá, configuro profundidad de descarga 50%. Si la batería es tecnología de litio, configuro el 80% de profundidad de descarga. En algunos inversores se puede y en otros no. Si se puede en el inversor, lo configuro aquí. Si no se puede en el inversor, te toca hacer el cálculo del voltaje máximo, del voltaje mínimo y sacar la media para poder entender cuántos voltios representarían el 80%. En este caso, más o menos el 80% estaríamos representando entre 50 y 51 voltios. Tensiones de red de entrada y de salida. Resulta que estos inversores te dicen a cuántos voltios querés el bypass. Si vos tenés conectado panel solar, red y batería, hay una opción que se llama voltaje de bypass. Cuando la batería en la noche llegó, por ejemplo, a 52 voltios y yo lo configuré, entonces el inversor detecta que la batería ya está llegando a lo mínimo y se pasa a la red y deja pasar derecho la red. Por eso se llama bypass. Al otro día, si yo tengo configurado de que la batería solamente me cargue con los paneles, que es lo ideal, pues cuando ya comienza a cargar la batería, el otro voltaje sería sacar la red. Entonces, si yo le digo al inversor, ve, cuando la batería llegue a 54 voltios, 55 voltios, solta la red y seguimos trabajando con paneles y baterías solamente. Así de sencillo. Modos de carga. Los modos de carga vienen de la siguiente forma. Tenemos el OSO. El formato OSO de carga de las baterías es solamente si la red te la cobran o es muy costosa. Porque hay otro formato de carga que te voy a mostrar a continuación. Pero OSO solamente es para que las baterías carguen con los paneles. Si la batería se descarga en la noche, tiene que esperar hasta el otro día para cargarse con los paneles solares. Nunca entraría a la red a cargar la batería en el formato OSO. Si tenemos el formato de carga SNU, siempre estaríamos combinando la energía de los paneles solares y la energía de la red para cargar la batería más rápido. ¿Qué significa SNU? Pues que siempre la primera prioridad son los paneles y si queda faltando energía, la toma de la red. Pero siempre entra la red porque es que los paneles están constantemente trabajando así, vean, de forma variable. Entonces, si están trabajando de forma variable y yo tengo configurado 60 amperios y los paneles solamente con el controlador están alcanzando a dar 30, pues va a coger 30 amperios de la red. Entonces, pues bueno, realmente no coge 30, pero sí estaría tomando lo que le hace falta de la red y entonces estás consumiendo de la red y ese no es el objetivo. Si estás en algún lugar del mundo donde la red es muy barata o simplemente te la regalan porque el servicio es muy malo, y sí, pasa, en Colombia hay varios lugares así, en Cuba, mejor dicho, y en Venezuela, y en Venezuela también hay muchas partes donde la red es muy barata o la regalan. Entonces el formato de nudo es para combinar los dos. Y el formato CSO es un formato de carga que siempre, todos los días utiliza los paneles, todos los días, y solamente utiliza la red
si la batería se llegó a descargar en la noche y los paneles no están. Entonces, en este formato CSO, él carga siempre con los paneles, así sea poquito y le esté faltando para cargar óptimamente, siempre va a esperar cargar con paneles. Solamente en la noche, que ya no detecta nada de los paneles, entra la red a apoyarlo. En el tema de monitoreo, pues simple, muchachos, comprémonos el módulo Wi-Fi del inversor para que desde el celular podamos ver desde cualquier lugar del mundo cómo está funcionando la planta solar, si está cargando bien, si estamos consumiendo bien la energía. Todas esas variables las controlamos desde la aplicación. Bueno, mi gente linda, espero que este video te haya servido muchísimo. No olvides suscribirte, activar la campanita, porque si no te suscribes, muy probablemente no nos volvamos a ver y no sigamos compartiendo la mejor energía en el tema de energías renovables y mucho más. A continuación, las sorpresas. Sí, tengo sorpresas para las personitas que nos están viendo y no están acá suscritas. Tenemos descuentos especiales en cursos, en asesorías, en ventas de materiales y mucho más. A continuación, las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho. Gracias. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.